hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. En el Cáucaso meridional una serie de mutaciones genéticas dieron origen a los indoeuropeos, caucásicos o arios, grupo racial que en sucesivas oleadas migratorias se extendieron por Europa, Asia Central, Medio Oriente y la cuenca del Mediterráneo. El último pueblo ario en llegar a Europa desde la meseta del Punjab, norte de la India, fueron los godos. Se autodenominaban godos, lo que significa sagrados o hijos de Dios. Se entendían como hijos de Dios, más allá de un concepto teológico. Para los godos ser hijos de los dioses era un asunto de sangre y herencia. Sus mitos e historias hablan que su tribu había sido visitada por seres divinos de luz y sabiduría que habían desposado a mujeres y hombres de la tribu. Estos seres divinos mezclaron su simiente con la de los humanos y así nació esta raza de semidioses, pueblo mestizo del cielo y la tierra. De estos seres recibieron el culto a sus dioses, sus costumbres y su escritura, las runas. Sobre los godos otros pueblos sostenían esta divinidad. Los israelitas extendieron la creencia que los godos eran hijos de los nefelines, ángeles que habían copulado con las hijas de los hombres, las que engendraron gigantes. Ezequiel se refiere a ellos como los Gog, de Mesec, hijos de Ru. Gog es una deformación de la palabra Gotem con que se autonombraban los godos. Mesec es una zona al norte de Persia en que estaba asentado un grupo de godos por aquel entonces y Ru se refiere a Dios. Ru es cabeza en hebreo y se refiere a quien lidera o es Dios. Los helenos sostenían que los godos habían sido el único pueblo capaz de vencer a las aguerridas amazonas. Los godos sintieron tal admiración por estas mujeres que las desposaron. En la Ilíada se menciona a los getas como acompañantes de los griegos contra los troyanos. Los getas era otra de las tribus godas que en aquel entonces ya habían penetrado a Europa central. Los godos abandonaron la meseta de Punjab, zona del norte de la India conocida como la matriz de naciones. Por entonces la fértil meseta de bosques de coníferas sufrió bruscos cambios climáticos convirtiéndose en la planicie de pastizales que es hoy. Los godos se desplazaron siguiendo la ruta del sur, pasando por Persia, lo que hoy es Turquía e ingresando a Europa por la actual Grecia. No fue una migración continua, más bien una lenta transhumancia que duró siglos. Al llegar a Europa continuaron hacia el norte. Entonces los europeos estaban en el período del Atene, eran pueblos primitivos comparados con los divinos godos. La religión europea entonces era un cúmulo de supersticiones animistas, de ninguna forma una religión moral y estructurada. Los únicos que poseían escritura eran los celtas, el orgam, el cual eran una serie de cortes y ranuras para llevar contabilidad, pero en fin poco práctico para relatar o expresar conceptos complejos. En este mundo primitivo los godos llevaron su religión, la fe asatru, y su escritura, las runas. El asatruedinismo llevado por los godos, fe teológica compleja, pasó a sustituir el primitivo animismo como creencia principal de los pueblos del norte de Europa. El alfabeto rúnico, el cual es fonético como simbólico, a la vez práctico como mágico, se impuso al impráctico orgam. Los godos se establecieron al sur de la península escandinava. En la provincia de Gotland, de la actual Suecia, avasallaron a los sveniburgundios. Durante siglos habitaron el territorio, realizando largas peregrinaciones a los templos de sus dioses en la India. Su libro más sagrado era la Edda. Enseñaron conceptos como la democracia a los sveniburgundios, y un día volvieron sobre sus pasos y atravesaron el mar Báltico y conquistaron desde el Báltico hasta el Mar Negro, formando un imperio que rivalizó con el chino y el romano. De entonces las leyendas griegas de su enlace con las amazonas. Este fue el primer imperio godo, principalmente fue un imperio cultura.l que civilizó todo el norte europeo. Con el tiempo el imperio godo se fragmentó en dos, los visigodos y ostrogodos. Visigodos significa Vaizengotem, los godos sabios, y ostrogodos significa Ostengotem, los godos luminosos. Se cumple la profecía que el lobo devoraría el sol, la luz y por tanto la verdad.
El obispo godo Wulfila traduce la Biblia al godo y así los visigodos traicionan la religión de sus ancestros y producto de la llegada de los bárbaros asiáticos de los hunos, los visigodos penetran el imperio romano, hacia el 360 después de Cristo, primero consensuada y pacíficamente, pero producto de las constantes traiciones de los romanos y humillaciones de estos al pueblo de los godos, así los godos realizan pillaje en los Balcanes y vencen al más poderoso ejército de la época en la batalla Adrianópolis, 10 o 15.000 de la élite romana cae en la batalla. El 410 de nuestra era Ludovico, líder de los godos, invade Roma, captura los tesoros de Roma, los que a su vez habían sido capturados a otros pueblos, y así llegan los secretos de construcción del templo de Salomón, la mesa de Salomón y el Santo Grial a mano de los divinos godos. Roma les entrega a Hispania a los godos, luego de vencer a Atila y los hunos los godos crean su segundo imperio, el Imperium Gotorum, que abarcaba sur de Francia, Hispania. El Imperium Gotorum duraría hasta la invasión de los musulmanes el 711, 33 reyes godos habían pasado, cada uno colocado una puerta al tesoro godo. 33 puertas tuvieron que violar los musulmanes, pero faltaba en el tesoro godo, el Santo Grial y las fórmulas de construcción del Templo de Salomón. Estas fueron guardadas por los godos del Languedoc, sur de Francia. Los godos se convierten en una casta militar en España, los hidalgos, contracción del godo, hijo del goc. Hijo de godos, fueron la casta noble militar por sobre los íberos y vascos. Como pueblo de señores continuaron la reconquista, pujando a los árabes cada generación. En 1492 cae la última posición musulmana y Colón descubre el nuevo mundo para los reyes de España. Así nace el tercer imperio godo. Nuevamente la sangre semidivina de los godos reaparece, creando un nuevo imperio desde la nada. Si bien formalmente es España la que conquista América, solo los hidalgos los que enrolados en las órdenes de caballería de Santiago y Caravaca los que emprenden la tarea de imponer el hispanismo. Estas órdenes de caballería o militares son exclusivas para godos, en estas no pueden ingresar ni íberos, ni convertidos sean musulmanes o judíos. Cada postulante a Caravaca y Santiago debía demostrar a lo menos 12 generaciones de godos tras de sí. En estas órdenes, secretamente se adoraba a los antiguos dioses guerreros de la fe Asatru. Estas órdenes imponían construir iglesias con símbolos rúnicos en pilares, con asnos que recordaran a los dioses Asen. La principal runa era la Odal, runa del dios padre Odín que se colocaba sobre el tabernáculo de la capilla, para adorar al dios Odín y no al cristiano. Asimismo los conquistadores de América se llaman godos, han mantenido su sangre durante siglos, con matrimonios con íberos justo en lo necesario. Así aún los conquistadores como Pizarro, Cortés, Valdivia, Sotomayor, etc. presentan rasgos godos y no ibéricos. El tercer imperio godo fue tan vasto que la sangre goda se diluyó. ¿Fue este el fin de la raza divina de los godos? El último imperio godo, aquel que dominó desde Germania a Filipinas, el mayor imperio jamás visto por los hombres o dioses, aquel imperio comenzó a decaer cuando los reyes regentes españoles dejaron de ser godos. La Casa de Austria y los Borbones eran incapaces de sostener el imperio, pues no tenían la sangre divina necesaria, y así el imperio se disgregó en nuevas repúblicas. La lucha esotérica hitleriana estaba equivocada, no bastaba ser ario o blanco para derrotar al demiurgo y las huestes del mal, los alemanes por muy valerosos y disciplinados que fueran no tenían sangre divina, no eran semidioses. Por eso el imperio alemán no resultó, el germano es un pueblo vasallo, demasiado humano para representar el papel que creyeron debían realizar. Ante las fuerzas del nuevo orden mundial, las fuerzas de Satán, estamos irremediablemente perdidos. El 2012 será el cambio espiritual del planeta, los ejes magnéticos y de fuerza kármica del planeta se trasladarán al hemisferio sur. Así estas fuerzas espirituales revivirán la sangre divina de los godos mestizos de dioses que aún existen diseminados en Suramérica. Una nueva lucha vendrá entre el Godó y los engendros de Yahvé, y surgirá de la victoria el cuarto imperio Godó que traerá justicia al mundo entero.
Según Nicolás Palacios y los estudios realizados por los científicos del Tercer Reich, el pueblo con mayor sangre de godos son los chilenos y los del sur de Brasil. Los primero llamado arauco-godos. Por esto el nuevo orden mundial teme, por eso quieren intervenir en Chile con gobiernos títeres. Porque está próxima la resurrección de toda una raza. Chileno, en tus venas corren más de 5 milenios de historia, tu sangre ha derribado imperios, creado naciones y cubierto con su señorío el mundo, tu sangre es sangre de nefelines, de dioses. Tú eres la esperanza de la humanidad.